Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente a través de este medio y extenderles un caluroso saludo a todos los que se conectan con nuestro canal. Esta vez estaré abordando un tema que es muy controversial y que tiene que ver con el Santo Día de Reposo. Es decir, estaremos estudiando este tema desde su perspectiva a través de ambos testamentos. Y para ello creo que se hace necesario comenzar con las siguientes preguntas. ¿Cuántas leyes hay en las Escrituras? ¿Existe alguna prueba positiva en las Escrituras de que la ley ceremonial y la ley moral estén mezcladas entre sí? ¿O se puede demostrar que los 10 mandamientos fueron de carácter permanente, de perpetua naturaleza, mientras que la ley ceremonial de los estatutos y ordenanzas llegó a su fin cuando Jesús murió? Y finalmente, ¿por qué el mundo evangélico asocia todo en una sola ley? Muy bien, distinguida audiencia. Con esas interrogantes entramos de inmediato en nuestro tema. Pues miren, obviamente, para los que no conocen o logran discernir correctamente este asunto de la ley de Dios, todo ello se debe primeramente a una gran confusión. Por supuesto que sí, una gran confusión. El caso es que Dios dio a conocer esta distinción a Moisés, su siervo, porque la Biblia da fe de ello. Y no hablaré de supuestos ni de suposiciones, porque Moisés lo explicó inequívocamente a la gente en el monte Oret, y eso quedó registrado en la Sagrada Biblia. Vayamos al libro de Deuteronomio. Comencemos por este texto. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 13 al 14. Vamos a leer muy detenidamente aquí. Yo quiero que ustedes busquen su Biblia y me acompañen con el estudio de este texto. Y los que vienen, por supuesto. Dice así, abro comillas. Y él os anunció su pacto. ¿Quién es él? Por supuesto que es Jehová. Repito, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Punto y seguido. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra la cual pasáis a tomar posesión de ella. Cierro comillas. Eso, como les dije, está en Deuteronomio capítulo 4 del 13 al 14. Bueno, ustedes tengan en cuenta cómo Moisés claramente separó los 10 mandamientos. Lo podemos ver en la frase cuando se ve claramente que dichos mandamientos Él los mandó. Ahora, ¿quién es Él? Por supuesto, se está refiriendo a Jehová. Y seguidamente separa los mandamientos de los estatutos. Y aquí dice que Él me mandó a dar al pueblo. Entonces, repito. Vuelvo otra vez al texto. Ahora van a poder verlo con mayor claridad. Abro comillas. Y Él, Jehová, os anunció su pacto. ¿Cuál era su pacto? El cual os mandó poner por obra que los 10 mandamientos. Ese es su pacto, mandamiento. Y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Los escribió quién? Jehová. Punto y seguido. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñare los estatutos y juicios. Nada que ver con los mandamientos. Para que los pusieres por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. ¿Se fijan? Bueno, Dios responde a esta importante cuestión de tal manera que sin duda en el siguiente versículo que les voy a leer, ratifica eso que dijo ahí en Deuteronomio capítulo 4. Y eso lo conseguimos en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 08 o versículo 8. Dice así:
abro comillas, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Aquí cierro comillas, están viendo que hay una distinción entre lo que mandó el Señor y lo que mandó Moisés. Ok. Ahora, cualquier niño puede discernir que se están describiendo allí y en lo que leímos anteriormente dos leyes diferentes. Dios habla de la ley, en este caso refiriéndose a los 10 mandamientos, cuando dice yo mandé. Y cuando habla de estatutos y juicios, lo reseña como la ley que Moisés ordenó. Eso está clarito allí. Ahora, también tenemos el profeta Daniel, que se inspiró para hacer la misma distinción. Allá en el capítulo 9, versículo 11, él dijo lo siguiente, abro comillas, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Cierro comillas. ¿Se fijan? Otra vez la distinción entre la ley del Señor, de Dios, y los estatutos de Moisés. Ahora, sin embargo, es evidente y perfectamente claro que el principal punto de diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés radica en la manera en que ambas fueron registradas y preservadas. Ya hemos citado la declaración de Moisés que Dios, cuando Dios dijo, los escribió, ¿qué? Los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, como lo dice Deuteronomio 4:13. Ahora podemos comparar eso con Éxodo 31:18, cuando dice, abro comillas, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Se fijan? Que la ley que escribió el Señor se le llaman las tablas del testimonio. Fueron escritas por su propio dedo. Fueron entregadas a Moisés y fueron escritas en tablas de piedra con el propio dedo de Dios. O sea, lo escribió el Señor. Aquí pues nadie puede confundir este escrito con la forma en que fue producida la ley mesiánica o la ley de Moisés. Dice la Biblia, abro comillas, en el Deuteronomio 31, versículo 9 y versículos del 24 al 26, dice lo siguiente. Y Moisés escribió esta ley, aquí tienen, y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de escribir las palabras de esta ley en un libro, no estamos hablando de tablas de piedra, en un libro, hasta que fueron terminadas, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, y lo puso en el lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, que está allí por testigo contra ti. Ya están viendo entonces que una cosa no tiene nada que ver con la otra. La ley de Moisés fue escrita por el propio Moisés en un libro y fue puesta fuera del arca, lo que acabamos de leer en Deuteronomio 31, versículo 9 y versículos 24 al 26. Mientras que la ley de Dios, los mandamientos, fueron escritos por el propio Dios con su propio dedo y en tablas de piedra. ¿Ve? Como hemos dicho, por el contrario, la ley escrita por Dios en tablas de piedra se colocó dentro del arca de la alianza. ¿Dónde podemos verificar eso? En Éxodo 25, versículo 16, cuando él dijo, y pondré en el arca el testimonio que yo te daré. Ahí lo tienen. En este punto podemos observar varias distinciones en las dos leyes. Fueron escritas en distintas materiales, fueron colocadas en diferentes lugares y tenían un contenido totalmente diferente. Ahora, echemos un vistazo a las ordenanzas ceremoniales que Moisés escribió en el libro. Ese libro que está fuera del arca y que iba a estar ahí dando testimonio en contra del pueblo. Bueno, existe o es interesante observar que las maldiciones, ¿no?, y las sentencias de esta ley que escribió Moisés
denunciaban sanciones por la transgresión que no existen en lo absoluto en los 10 mandamientos. Por esta razón, la ley ceremonial fue considerada como una ley que estaba en contra de ellos. Incluso en el Nuevo Testamento leemos el mismo lenguaje descriptivo en referencia a esa ley. Él dice en Colosenses 2:14 en la Biblia, dice, anulando el acta de los decretos, ¿ven?, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí lo tienen. ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz? Esos estatutos y ordenanzas que fueron escritos por Moisés en un libro, que estaban fuera del arca y que estaban en contra del pueblo. Pues una vez muerto Cristo en la cruz, como dice Colosenses 2:14, dice que quedó anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No podemos confundir eso con los mandamientos, hermano. Pablo también declaró lo siguiente. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:19, dice que la circuncisión es nada y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahí tienen. Por eso preguntamos, si la ley que trata con la circuncisión ahora no era nada, es decir, fue abolida, entonces ¿a cuáles mandamientos, entre comillas, estaba exaltándose a ser aún obligatorio? En Ezequiel, el profeta Ezequiel, me gusta mucho este texto, leemos las siguientes palabras. En el capítulo 20, del 24 al 25, dice lo siguiente, abro comillas, porque profanaron mis días de reposo y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Cierro comillas. Podemos observar cuidadosamente cómo el profeta identifica la ley del sábado. Inmediatamente después dice, yo les di estatutos también que no eran buenos. Tenemos que tomar en cuenta que los 10 mandamientos fueron llamados santos, justos y buenos. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12. Entonces seguimos con la distinción aquí. ¿Por qué fue entregada entonces? También se le dieron estatutos adicionales a lo que eran los días de reposo sagrados, los días sábados semanales, porque se transgredieron esos días de reposo y se transgredió el segundo mandamiento yéndose tras ídolos, como lo dice Ezequiel 20, idolatría y 3 mandamientos ahí, el número 1, el número 2 y el número 4. Estaban transgredidos y por eso se les entrega entonces, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿A qué? A través de la ley de Moisés. Ahora, es imposible que el pecado exista donde no hay ley. La Biblia reseña en Romanos 4:15, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y una vez más nos dice en 1 Juan 3:4 que todo aquel que comete pecado, oiga bien, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Este principio se amplifica aún más por la declaración de Pablo cuando él dijo en Romanos 7, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Por eso debemos seguir preguntando. ¿Podemos encontrar una confirmación adicional de que esta ley posterior fue de hecho la ley de Moisés? Pues claro que sí, la respuesta descansa en Gálatas 3:19. Allá que dice lo siguiente, abro comillas, entonces, ¿para qué sirve la ley? Oigan esto, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, ¿ve? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Eso está claro, que se está refiriendo a la ley de Moisés, que se introdujo por la entrada del pecado. Nada que ver con la ley moral de los 10 mandamientos, ¿eh? Se violó la ley de los 10 mandamientos 1500 años después de que se dio. Y de ahí en adelante hubo que introducirse las leyes ceremoniales de ritos, ceremonias y sacrificios
precisamente que iban acompañados con sábados ceremoniales, que eran las fiestas del Mesías, precisamente por la transgresión de esos mandamientos. Ahora, primeramente, ¿por qué fue dada esta ley? Bueno, se puede ver claramente que el verso dice que fue por causa de las transgresiones o rebeliones. Y esto es muy revelador, porque la Santa Biblia establece que cuando no hay ley, tampoco hay transgresión, lo hemos dicho en Romanos 4:15. No se puede ser culpable de transgredir una ley que no existe. ¿Se fijan? Se transgredió la ley moral y a causa de ello entonces se añade la ley ceremonial, como hemos dicho. Y eso está claro. La ley de los 10 mandamientos no exigía o prescribe una sanción para reparar la violación, pero en cambio la ley ritual sí prescribe la pena o castigo por violar la ley moral. Por ello Dios reseñó las maldiciones que están en Deuteronomio 28. Eso vino después. Ahora, seguidamente, pues, segundo punto, podemos verificar allí con una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo esta ley agregada permanecería en vigor? Bueno, la Escritura dice que hasta que viniera la simiente, hasta que apareciera la simiente. Bueno, no hay controversia sobre la identidad de esa simiente, sabemos que es Cristo, pero tenemos prueba de que la ley que fue borrada y clavada en la cruz era la ley de Moisés. Claro que sí, porque cualquiera que haya sido esta ley es designada como la escritura a mano de las ordenanzas, porque en ninguna parte de los 10 mandamientos son identificados como ordenanzas. Verificamos una vez más cuál ley fue borrada y se los voy a comprobar. Bueno, echemos un vistazo más de cerca al texto en Colosenses capítulo 2, 14 al 17, que es lo que ha traído mucha controversia. Dice este texto lo siguiente, abro comillas: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o luna nueva, o de los días de reposo, los cuales son una sombra de lo que vendrá, pero el cuerpo es de Cristo. Cierro comillas. Preguntamos, ¿podrían estos días de reposo estar hablando acerca del sábado del séptimo día, los sábados semanales del séptimo día de la ley de los 10 mandamientos? Claro que no, debido a que están claramente definidos como sombra de lo que vendrá. Por favor, fíjense ustedes, tengan en cuenta que el sábado semanal fue identificado por Dios antes de que el pecado entrara en el mundo. En Génesis capítulo 2 fue establecido el Shabbat. Ahora, no podría haber habido tipos o sombras antes de la existencia del pecado, por supuesto que no. Así que estos días, que son los días de reposo, los cuales son una sombra de lo que habla el texto en Colosenses, no podrían estar refiriéndose al sábado del séptimo día, por supuesto que no. Ahora, ¿de qué otros días de reposo podrían entonces estar hablando? ¿Acaso habían días de reposo adicionales, aparte de los sábados semanales? Claro que sí habían. Puedes preguntárselo a cualquier judío para que puedas tener la plena confianza de lo que estamos aclarando aquí. Bueno, sí, habían sábados anuales. Escuche bien, sábado, la palabra sábado viene de la palabra Shabbat, reposo. Esto no fue escrito en Santo Domingo, en República Dominicana, ni fue escrito en Chichirivichi, ni fue escrito en Venezuela, ni en Falcón, no, ni en Caracas. Fue escrito en Israel. La palabra ahí es Shabbat, es reposo. Ahora, habla de sábados anuales que no tenían absolutamente nada que ver con el día de reposo del séptimo día del Decálogo, el que habla el Shabbat, el semanal. Y fueron estos días de reposo definitivamente una parte del sistema de las ordenanzas que terminó con la cruz. Estamos hablando de las fiestas del Mesías. Ahora, como prueba de esto, volvamos a la ley de Moisés y leamos acerca de estos días de fiesta anual, que eran días de reposo en penumbra. Dice el libro de Levíticos 23-24 lo siguiente. Aquí está la aclaratoria en este libro de Levítico de esas ordenanzas puestas como días de reposo, que eran los días cuando caían las fiestas anuales, las 7 fiestas del Mesías, que eran llamados chabatones o sábados. Dice así, hablo comillas: habla a los hijos de Israel diciendo:
En el mes séptimo, en el primer día del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de la trompeta, una santa convocación. Ahí lo tienen. Y una vez más leemos en los versículos 27 al 32 del mismo Levítico 23, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, día también de reposo será a vosotros. ¿Ven? Como pueden ver claramente, estos días de reposo anuales caían en un día distinto de la semana cada año. El cumpleaños mío, el 9 de noviembre, cae hoy el lunes, el año que viene cae el martes, después el otro próximo año el miércoles, eso lo sabemos, pero cada día que caiga un día de fiesta de esto era un chabatón, era un día de reposo. Y Dios específicamente explicaba que no se debía confundir con el día de reposo semanal, porque fíjense usted que en los versículos 37 y 38 de este mismo capítulo Levítico, en el 23, dice que estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer, aquí tienen, ¿ve? Ofrendas encendidas a Jehová, holocaustos y ofrendas, sacrificios y libaciones. Libaciones son comidas, cada cosa en su tiempo. Además, o sea, que no tiene nada que ver, además de los días de reposo de Jehová. ¿Ve? Ahora podemos entender a lo que Pablo se refería en este texto de Colosenses, cuando escribió acerca de la carne y la bebida y los días de reposo que son sombras. Se está refiriendo a los días de fiestas anuales y a las libaciones, las comidas, los sacrificios que se hacían en ese día. Habían ciertas ofrendas prescritas para cada uno de esos días de fiesta al año y eran sombras apuntando al sacrificio futuro de Jesús. Pero la Biblia es clara cuando dice que esas fiestas eran días de reposo llamados chabatones. Fíjense que dice además de los sábados de Jehová, que era el día de reposo del séptimo día, no tiene nada que ver con eso. Ahora podemos estar plenamente convencidos, para el que nunca ha comprendido esto con toda esta explicación, cuál ley se borró y qué ley fue la que se clavó en la cruz. En el momento de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo por una mano invisible. Sabemos que fue el Señor. Y eso lo registra Mateo 27, versículo 51. El lugar más sagrado del santuario fue expuesto, donde el derrame de sangre registraba todos los pecados del pueblo. Pero no era necesario más derrame de sangre, ya no había necesidad de degollar más corderos. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero había llegado ya al sacrificio, esos sacrificios que lo señalaban. Entonces sería como negar que Jesucristo fuera el cumplimiento de todas las sombras y tipos. Por lo tanto, estaría en contra de nosotros o contrario a nosotros al continuar la observancia de la ley de Moisés. A eso es lo que se refiere ese texto. Para aclarar un poco más esta cuestión, de manera categórica, voy a hacer dos preguntas, ¿no? En referencia a esto, para aclarar un poco más. Muy simple. El día antes de que Jesús muriera, ¿habría sido un pecado que un hombre se negara a traer un cordero con el fin de que sus pecados fueran perdonados? Por supuesto que sí, hubiera sido un pecado, porque esa era la única manera de ser perdonado. Bueno, hacemos otra pregunta. ¿Hubiera sido pecado el negarse a llevar ese cordero el día después de que Jesús murió? Por supuesto que no, porque el verdadero cordero ya había muerto. Y ahí vemos cuando el velo había sido arrancado y las ordenanzas borradas. Esas ordenanzas, una ley había sido abolida para ser clavada en la cruz. ¿Cuál era esa ley? La ley ceremonial de Moisés. Y Pablo se refirió a la misma ley en Efesios 2:15, cuando dijo: aboliendo en su carne, en la muerte de Cristo, las enemistades que existían debido a lo contrario que tipificaba esa ley ritual, que era la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Ve? ¿Se fijan? Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Un día antes de que Jesús muriera, ¿era pecado robar? Sin duda que lo era. El día después de morir, era pecado robar.
La respuesta es sí. Era tan erróneo como el día anterior a su muerte. Obviamente, todo lo referente a la anulación de las ordenanzas, los tipos y las sombras no afectaron el gran código moral de los 10 mandamientos en lo más mínimo. Todos ellos aplicaban después, al igual que antes de que Cristo muriera. Te podía robar, matar, asesinar, violar el cuarto día de reposo, idolatrar. Tanto después como antes tienen vigencia a la muerte de Cristo. Pero los rituales, ceremonias y sacrificios acabaron en la cruz y quedaron clavados con la muerte de Cristo. Y todos esos sábados anuales también. Ahora, ¿hay alguna prueba de que el sábado se mantiene? Claro que sí. Hebreos capítulo 4, así lo tipifica, que versículos del 9 al 11. ¿Qué dice? Por tanto, queda un reposo, ahí lo tienen, para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí lo tienen. Por eso Dios hizo el sábado desde el principio una señal de consagración. Y eso lo registra Ezequiel capítulo 20, versículo 12, cuando dijo: y les di también mis días de reposo para que fueren por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. La Nueva Versión Internacional dice: para que supieran que yo, el Señor, los hizo santos. Por ello ha quedado de igual manera registrado en los Evangelios el siguiente texto. Allá en el libro de Mateo, capítulo 19, 16 al 17, abro comillas. Entonces vino uno y le dijo a Jesucristo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y esto es sine qua non, una afirmación. Ajá, se fijan, los mandamientos nos salvan, porque yo por guardar los mandamientos, por decir que guardo los mandamientos, eso no indica que yo me voy a salvar. El que salva es Jesucristo, pero el dador del pacto y de la gracia, con esto me está diciendo, y con todo lo que hemos estudiado, ha dejado claro que una vez que lo hemos reconocido a Él como nuestro único y suficiente Salvador, hemos aceptado su gracia salvadora, que nada debemos hacer para obtener una salvación que es gratuita, que nos la otorga Él, simplemente reconociéndolo, pues ese sacrificio que hizo en la cruz, de que es nuestro Salvador, murió y al tercer día resucitó y está expiando nuestros pecados en el santuario celestial, como lo expresa el libro de Hebreos capítulo 8, 9 y 10, pues debemos guardar sus mandamientos, porque aquí le está dando la evidencia Él al que le preguntó qué debo hacer para heredar la vida eterna. Claramente entonces los 10 mandamientos, que es la ley moral perpetua, son importantes. Claro, más importante fue el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, pero no guardamos los mandamientos para salvarnos, los guardamos porque hemos sido salvos, para agradar a Dios. Y lo guarda, es imposible que sin Cristo, sin el Espíritu Santo que nos asista, podemos guardar esos mandamientos. Claro que estoy de acuerdo con eso, pero si el Espíritu Santo usted lo asiste, claramente Él va a hacer la obra en usted. Ahora, quisiera antes de despedirme, dejarle con dos posiciones totalmente, diríamos que antagónicas. Una es la opinión del pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bautista Internacional, y la otra del pastor y profesor en teología Helmer Quintero, a través del programa del orador Fabio Fobi en su canal Motivación Cristiana. Entonces, pongo esto para que ustedes verifiquen. Aquí hay una explicación, yo diría que magistral, que va a dilucidar con un esquema específico qué significan esa sombra de lo porvenir. Lo va a explicar el pastor Helmer Quintero. Lo dejo con el programa. Está reducido el programa, solamente lo acorté para que se viera las dos posiciones. La posición del pastor Miguel Núñez, a quien respeto mucho, a quien verdaderamente debo reconocer que tienen entre lo que es el pastor Miguel Núñez y el pastor Sugar Michelén, para mí son dos íconos de la Iglesia Bautista,
internacional, porque son muy buenos en justificación por la fe. Yo los sigo a ellos y estoy orando a mi Señor, a mi Padre bendito, para que pueda abrirle el entendimiento a estos dos pastores, que son dos baluartes verdaderamente hijos de Dios, para que puedan entender este tema que estamos llevando a cabo hoy aquí con respecto al día de reposo. Bueno, lo dejo entonces con el programa. Así que hasta aquí les acompañó y les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Les dejo entonces de inmediato con el programa. Dios le bendiga, apreciados. Ahora escucharemos con toda atención al pastor bautista Miguel Núñez. Saben que en la ponencia que él presenta, muy corta, deja entre grises la observancia de un día. Y él más bien se refiere a la explicación, o él más bien se refiere a lo que dice el libro de Colosenses 2:16, donde el apóstol dice que todo eso, lo que manifiesta Colosenses 2:16, es sombra. Y entonces él quiere explicarnos lo que significa la sombra. Así que en estos pocos minutos escuchemos esta explicación que da el pastor bautista Miguel Núñez. Dentro del pueblo de Dios hay personas que continúan guardando el día de reposo como se guardó, o de una forma similar a como fue guardado en el Antiguo Testamento, con la diferencia de que en vez de continuar guardando el día sábado, han comenzado a guardar el día domingo, que es lo que la iglesia primitiva hizo, porque quería recordar la resurrección. La resurrección es el evento que sella finalmente lo que fue el sacrificio de Cristo. La resurrección fue el amén del Padre al sacrificio que Cristo ofreció el viernes en la noche. Entonces, en memoria de esa resurrección, la iglesia primitiva continuó celebrando el día de reposo en domingo. Ahora bien, hay algunos que continúan observando el domingo de tal forma que no hacen ninguna actividad fuera de ir a la iglesia y descansar en sus hogares. Otros cristianos entendemos que a la luz del Nuevo Testamento existe la posibilidad de interpretar ese mandato de otra manera, y que el apóstol Pablo, escribiendo tanto a los colosenses como a los romanos, dejó indicación de que la manera de celebrar el día de reposo como ellos lo hicieron había quedado atrás. Y quiero leer un par de versículos rápidamente. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15 y 16, en el 16 básicamente: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Próximo versículo: cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El apóstol Pablo instruyéndonos de que aquellas cosas que fueron celebradas de una manera simplemente apuntaban a la culminación del Nuevo Testamento y que comenzaban a ser celebradas de otra manera. Cuando él escribe a los romanos, él le da una instrucción similar, porque dentro de los romanos algunos guardaban el día de reposo a la manera del Antiguo Testamento y otros no. Y Pablo no prohíbe ni a uno ni al otro hacerlo de esa manera. Escucha ahora lo que dice el libro de Romanos capítulo 14 a partir del versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que nosotros tenemos una libertad en el Nuevo Testamento para guardar el día de reposo de una manera o de la otra, sin juzgarnos el uno al otro, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de que necesitamos honrar al Señor y al mismo tiempo descansar para nuestros cuerpos. Para soportar este estudio, que me parece también muy interesante, la posición que presenta el pastor Núñez es bastante respetable. He invitado a los controles y a las cabinas de motivación cristiana al pastor y docente universitario Elmer Quintero, pastor adventista, para que nos explique a detalle lo que significa la sombra. Y el pastor, de una manera muy gráfica, nos va a explicar
¿Qué es la sombra? ¿Cuál es el cuerpo que proyecta la sombra? ¿Desde dónde se proyecta la sombra? ¿Hasta dónde? ¿Y qué cubre la sombra? Y de esa manera comprenderemos lo que significaban los sábados ceremoniales y los sábados de Jehová. Es muy interesante que finalicemos este estudio teniendo en cuenta lo que nos presenta el pastor, repito, y profesor y amigo Elmer Quintero. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Decíamos que un código de contenido, un código o una palabra que nos ayudaría a entender o alumbrar el pasaje es la palabra sombra, que son la sombra de lo porvenir, la sombra. Pero para que haya sombra se necesita un cuerpo que proyecta la sombra. Versículo 14. Colosenses 2:14, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. O sea que la cruz es el cuerpo que proyecta la sombra. Planteemos el siguiente esquema para poder entender la proyección de la sombra. ¿Desde dónde hasta dónde se proyecta la sombra? Sabemos cuál es el objeto que la proyecta, la cruz. Pero ¿hasta dónde se extiende la proyección de la sombra? El versículo 17 dice, de lo porvenir, de lo porvenir. O sea, la sombra es sombra de lo porvenir. Y si la sombra es sombra de lo porvenir, significa que la sombra se proyecta hacia atrás de la cruz. La cruz es el objeto que proyecta la sombra. Y si esa sombra está en relación con lo porvenir, que es la cruz, significa que de la cruz hacia atrás es que se proyecta la sombra. Ahora, ¿qué espacio de tiempo está comprometido en esa sombra? Es la pregunta. Pues pensemos en el esquema del tiempo desde la creación hasta la cruz, que es el momento de la redención. Entonces ya tenemos acá dos eventos, la redención y la creación. Pero hay otro evento que nos podría ayudar a entender el tema de la sombra y el tema de la proyección de la sombra, y es la caída. La caída. ¿Y por qué la caída? Porque en el versículo 15 dice, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Y el versículo 13 dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En otras palabras, la sombra está relacionada con el mal. Versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. La sombra tiene que ver con el mal, con la oscuridad. Con la oscuridad. Y tiene que ver con la muerte. Versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y el tercer asunto que aparece acá es pecado. O sea, el ambiente de sombra es la maldad de las potestades del infierno, ¿cierto? Las potestades que el enemigo de Dios determinó desde el cielo. Ese es el primer asunto. Eso es
lo primero que cubre la sombra. Número 2, cubre la muerte, versículo 13, cubre la muerte. Y número 3, versículo 13, cubre los pecados. Son 3 elementos que están cubriendo la sombra. O sea, que debemos entender que la sombra tiene implicaciones para pecado, para mal y para muerte. Ahora, ¿dónde empieza el pecado, el mal y la muerte en el hombre? ¿Dónde empieza? Bueno, hace 6.000 años fue creado el planeta Tierra, ¿cierto? Sin embargo, hubo un tiempo en que no hubo ni muerte, ni hubo mal, ni hubo pecado. Ninguna de esas 3 condiciones hubo. Y en ese ambiente, Dios vivió con la humanidad en libertad. Pero el capítulo 3 de Génesis nos habla de una caída, Y desde esa caída empieza a operarse para resolver el problema del mal, del pecado, de la muerte. Para resolver el problema, entonces empieza un sistema que la Biblia nos muestra en el capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 22 en adelante. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero para resolver ese problema, Dios en el versículo 21 dice: Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y en el capítulo 4, versículo 4 del libro de Génesis, los hijos de Adán y Eva, después de la caída, uno de ellos, Abel, trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, aparece el sistema de los sacrificios. Los sacrificios aparecen con la caída del hombre, es decir, con la vinculación de el pecado, el mal y la muerte. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 10 del libro de Hebreos, o de la epístola a los Hebreos, el versículo 1, capítulo 10, dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra, y acá otra vez la palabra sombra, la ley es la sombra. La ley contiene las sombras, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede por los mismos, y acá está la palabra, sacrificios, que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan a Dios. Entonces, dentro de ese sistema de sacrificios que se ordenaron desde la caída y que están proyectando lo que vendría, que sería la muerte de Cristo y nuestra redención, en ese sistema de sacrificios había 6 fiestas. 6 fiestas que ya fueron declaradas en los contextos respectivos. 6 fiestas. Y había 7 días especiales, que algunos de ellos son llamados sábados. Esos ambientes son los que cubre la sombra de la cruz. Entonces tenemos el primer momento, la creación; el segundo momento, la caída. Desde la caída se empieza a operar el sistema de sacrificios, y en ese sistema de sacrificios actúan fiestas, celebraciones, ritos que significarían lo que la cruz mostraría y que son sombra de la cruz. Y luego viene la cruz, que es la que concluye ese sistema simbólico de figuras y de símbolos y de sombras con respecto a nuestra redención. Ahora, en ese ambiente de sombra están los sábados ceremoniales. Están los sábados del comienzo de los tabernáculos y del fin de los tabernáculos. El primer día de la fiesta de los tabernáculos era sábado, y el último día también era sábado. Esos sábados están dentro de esa sombra. Ahora, ¿por qué el séptimo día de Éxodo 20, 8 al 11 no está dentro de esa sombra? Es la pregunta. ¿Por qué no está?
porque ese sábado fue previo a la caída, fue previo al sistema de sacrificios, fue previo a la intromisión de la muerte, del pecado y del mal. Es previo. El capítulo 2 del libro de Génesis nos declara: fueron pues acabados, versículo 1, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho. Entonces bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En los orígenes, en el tiempo sin caída, en el ambiente prelaxario, que no había caída, que no había pecado, que no había muerte, Dios introdujo el sábado. Por lo tanto, el sábado de la creación, el séptimo día de la semana, está fuera de la sombra, no está cobijado por esa sombra. Los otros sábados ceremoniales son los que están vinculados en esa sombra. Y también se dijo acá que ese sistema litúrgico pues se le entregó a un pueblo específico, que fue el pueblo de Israel, luego el pueblo que se denominó judío porque quedó en la parte sur de la ubicación de Canaán, donde estaba la tribu de Judá. Y ese pueblo judío fue el que asimiló y continuó con el sistema de sacrificios hasta la muerte de cruz, hasta la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esos sábados son del pueblo judío, son del sistema de sacrificios, son sombra de la cruz. Esos son los sábados, pero el sábado, el séptimo día, es sábado, reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque es reposo para Jehová tu Dios. Hay un criterio que debemos siempre considerar cuando encontremos textos difíciles de dilucidar, y es el criterio de autoridad. El criterio de autoridad. ¿Qué entendemos como criterio de autoridad? Que aunque la Biblia está inspirada por Dios, sin embargo, algunas declaraciones o la mayoría de las declaraciones de la Biblia no son declaraciones directas de Dios, ni de Jesucristo, que es Dios para nosotros también, que es Dios sobre todas las cosas, dice Romanos 9, 5 y 6. Cristo. Sino que hay declaraciones de otros autores. Por ejemplo, en el libro de Job, aparecen varios autores. En el libro de Job habla Job, hablan los amigos de Job, habla la esposa de Job, habla Satanás y habla Dios. Son diferentes autores. Y nosotros tenemos que revisar quién está hablando, a pesar de que es un ambiente canónico, escritural, inspirado. Sin embargo, hay que revisar quién está hablando para darle el criterio de autoridad al que está hablando. Hay un predominio de autoridad. Entonces, en ese ambiente, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 1 y 2 del libro de Job, debemos entender quién habla, ¿cierto? ¿Quién habla? Porque también el enemigo habla. El enemigo de Dios también habla, y a él no podemos darle la autoridad. Pero Dios habla también. Hablan los amigos de Job, que de hecho hablaron mal acerca de Dios. Hablaron mal acerca de Dios. En todos los capítulos del libro de Job está esa singularidad, donde hay niveles de autoridad. Pero, lógicamente, el nivel máximo de autoridad en la autoría es Cristo mismo, es Dios mismo. Y ahora, ¿cómo se da la autoría? ¿Cómo se da la autoría? La autoría se da por lo que Dios dijo. Si Dios lo dijo, aún si un apóstol, como dijera Pablo, si un ángel viene a ofrecer otro evangelio, sea anatema. Porque Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Ese es el criterio. Y número 2, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Tenemos dos momentos. El primer momento antes de la caída, antes del pecado. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están diciendo que se observe el sábado. Lo está diciendo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo el séptimo día y lo santificó. O sea, Dios dijo antes de la caída, antes de la sombra de la cruz, antes de eso Dios dijo que hay que guardar el sábado, que hay que observar el sábado. Y esto quedó constatado en la ley moral, Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo. ¿Quién lo dijo? Dios.
habló Jehová estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Menciona el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, y ahora dice Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios lo dijo, pero no solamente Dios lo dijo, Dios lo hizo, Dios lo guardó. Y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. En el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, Jesús confirma dos asuntos. Número 1, el Hijo del Hombre, Jesucristo, es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién es el dueño del sábado? ¿El pueblo de Israel? ¿Es para el pueblo de Israel? No, es para el Señor. Es del Señor. En Éxodo 20 dice: será de reposo para Jehová vuestro Dios. Es del Señor. Y ahora, ¿es de los judíos? ¿Es exclusivo para ese pueblo? Leamos Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho allá en Génesis 2, allá al finalizar la semana de la creación. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿De quién es el sábado? De Dios. ¿Para quién es el sábado? ¿Para los judíos? No, fue hecho para el hombre. Para el hombre. Y estamos hablando 2500 años antes de que apareciera el pueblo judío. Porque es que el sábado no es de los judíos, no es patrimonio de los judíos, no lo hicieron para los judíos, lo hicieron para la humanidad. El sábado fue hecho para la humanidad. Concluyendo, Pablo se refiere en su epístola, en el capítulo 2, a esos sábados litúrgicos que están relacionados con el sistema de sacrificios que empezó a operarse a partir de la caída. No hace referencia al sábado de la creación, al séptimo día de la semana que el Señor nos está ordenando desde antes de la existencia del pueblo judío y desde antes de la existencia del sistema de los sacrificios, el sistema ritual y lo que se consideró sombra de lo que había de venir. Que el Señor nos ayude y nos acompañe para que Él sea siempre nuestro reposo. Oremos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que hicieses los montes, antes de que formases la tierra y los mundos, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. El sábado no fue hecho para un pueblo en especial, fue hecho para una raza, para la humanidad, para una especie, para la especie humana. Nos queda aún ese reposo por acatarlo. No debemos ser como nuestros padres, los que caminaron por el desierto, que no pudieron entrar en ese reposo, porque queda aún ese día para que nosotros lo guardemos, porque Jesús es nuestra paz, porque Él nos dejó la paz, nos dejó y nos otorga. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Por eso el mundo no los conocen a ustedes, no los conocen a ustedes, porque yo soy la paz, yo soy el reposo, yo soy el descanso. Que el Dios del sábado, el Señor del sábado, Jesucristo, hombre, guarde nuestras conciencias y nuestros corazones desde ahora hasta la eternidad. Amén.